Buenas noches, mi nombre es Sorel Medina y a continuación vamos a hablar de los procesos de la organización documental. Bueno, la organización documental. Como vemos, la organización documental es un proceso donde se desarrollan actividades de clasificación, de ordenación con la finalidad de agrupar documentos relacionados en la forma jerárquica con los criterios orgánicos y funcionales. Como vemos aquí en esta gráfica, la organización documental se puede clasificar, ordenar y describir. Bueno, ahora tenemos la clasificación documental. Como sabemos, la clasificación documental es un conjunto de acciones técnicas y administrativas que nos permiten agrupar los documentos relacionados de forma jerárquicas. Dentro de ellas, cada agrupación documental encontramos el fondo, la sección, sucesión, de acuerdo a la estructura orgánica funcional de la entidad. Como ustedes pueden ver esta gráfica, la clasificación documental en el fondo documental es la totalidad de las categorías documentales de la institución. En la sección es la sucesión de un fondo y la sucesión es la sucesión de una sección, ya sea la estructura orgánica de la entidad, de la dependencia de mayor jerarquía o dependencias de menor jerarquía de los grupos de trabajo. Ahora nos encontramos con el principio de procedencia. Así como su nombre lo indica, este principio nos establece que los documentos producidos por una institución no se deben mezclar con las dependencias. Es decir, yo tengo aquí la estructura de una empresa. Esta empresa se llama Jefatura de Sun, es un ejemplo. Y tiene la dependencia de la unidad de secretaría, oficina de informática, comité de asesor. Entonces, digamos que la oficina de unidad de secretaría, de la dependencia de unidad de soporte, produce, digamos, unos documentos de acta. Yo no debo mezclarlos con la oficina de informática. Ejemplo, eso es lo que me quiere decir este principio de procedencia. Bueno, seguimos hablando del principio de procedencia. ¿Cómo aplica? Entonces, podemos decir que en documentos creados, recibidos y acumulados a todas las organizaciones, toda dependencia con una función coherente, definida y responsabilidad directa. También a las actividades, funciones y estructura organizacional o serie documental, una unidad de análisis. Bueno, seguimos con las tablas de retención documental, las TRD. Como todos sabemos, son un listado de series con sus correspondientes tipos documentales, a la cual se le asigna un tiempo de permanencia en cada etapa. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Esto se considera como un instrumento que permite establecer cuáles son sus documentos de una entidad, su necesidad o importancia en términos de tiempo de conservación y preservación y qué debe hacerse con ellos una vez que finalice su vigencia o utilidad. Eso es lo que son las tablas de retención. ¿Para qué nos sirven las tablas de retención? Bueno, ¿para qué nos pueden servir? Para que nos facilite el manejo de la información, que contribuya a la correcta administración de la producción documental, que gestione la eficiencia de la administración y revisión documental, que se haga un control a la información al momento de un acceso en la seguridad de la misma, que garantice la conservación de los documentos basados en la relevancia de su información, que implemente la importancia del manejo integral de la información. Bueno, seguimos ahora con el cuadro de clasificación documental, el CCD. Como conocemos, esto es un instrumento archivístico que se expresa en un listado de todas las series y sus series documentales con su correspondiente codificación. Es decir, aquí tenemos un esquema donde podemos identificar, ejemplo, el fondo, la sección, la serie, la subserie y al finalizar el expediente. Esto lo que quiere decir que es un cuadro de clasificación. Bueno, aquí en este esquema o gráfico estamos reflejando la jerarquización dada por la documentación producida por una institución o entidad. Bueno, lo que sucede acá es que se clasifica la documentación, se ordena la documentación, proporciona la estructura lógica y facilita el acceso o la localización. Bueno, estamos graficando en este esquema sobre la serie. Tenemos un ejemplo aquí de series y cómo codificarla. Por ejemplo, actas, la codificamos con 01. Es como un ejemplo para que sea más clara la información.
Si tenemos acciones inconstitucionales sería 02 y así le vamos dando un código para poderlas identificar. Bueno, acá tenemos un esquema más claro de, digamos, donde nos hablan de la sesión, la serie y subserie. Como todos sabemos, sesión o sucesión viene siendo la dependencia y en este caso tenemos de ejemplo la oficina de asesoría jurídica que le hemos dado una codificación de 101. La serie, que es 101, y el 02 viene siendo la serie, que son las acciones constitucionales, que esto viene de la dependencia de asesoría jurídica. La subserie, si vemos aquí ya tiene 101, que viene siendo la sesión, 02, que es la serie, y le vamos a dar una subserie codificándola como 01, como las acciones de cumplimiento. Puede tener acciones de grupo o tutela. Todas estas subseries son las que se desprenden de acciones constitucionales, que es una unidad documental. Bueno, como todavía seguimos hablando del cuadro de clasificación, aquí vamos a ver ahora cómo es la metodología o cómo funciona para poder obtener un cuadro de clasificación documental. Entonces, lo primero que debemos hacer es identificar la entidad productora. En este caso tenemos ejemplo, unas entidades, sea FONADE, AGNE, Universidad del Valle o Ministro de Hacienda. Estas entidades vamos a conocer su estructura orgánica o funcional, es decir, cuáles son las dependencias. Y de allí, después de haber conocido su estructura orgánica, vamos a ver sus funciones para poder establecer las series y sus series documental. Esto vamos a obtener como resultado o producto el cuadro de clasificación documental. Bueno, como nos hemos dado cuenta, el cuadro de clasificación hemos tratado de que la información sea amplia y concreta para que tengan, digamos, claro en el momento del aprendizaje de la información. Este cuadro nos permite identificar y establecer agrupaciones documentales de manera sistemática según sea la estructura orgánica y funcional de la entidad. El resultado del proceso de clasificación como primer paso dentro del proceso de organización documental y al final controlar y recuperar, conservar la información contenida en los documentos. Bueno, el siguiente punto, ya para finalizar, vamos a hablar de los fondos documentales. En breve tenemos aquí un ejemplo. Los fondos documentales, como todos conocemos, es como la agrupación orgánica de documentos generados por las instituciones, entidades, personas físicas o jurídicas en el ejercicio de sus funciones que constituye la expresión del conjunto de actividades. Y los fondos acumulados son conjuntos dispuestos sin ningún criterio de organización archivística ni las mínimas condiciones de conservación sin la posibilidad de ser fuente de información o consulta. Bueno, compañeros, hasta aquí hemos acabado el tema de organización documental. Espero que haya sido lo más claro posible y les haya gustado. Hasta una próxima oportunidad y gracias.